No, la anterior clase que era el martes vimos lo que corresponde a divisores de voltaje. Divisores de voltaje, obviamente, se los da solo en los circuitos serie. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el siguiente paso, que ahora son los divisores de corriente. Nos vamos a ir a la página 193 del libro. Aquí está divisores de corriente. ¿De qué trata los divisores de corriente? Nos dice que obviamente los divisores de corriente solo pueden encontrarlos en circuitos en paralelo. Los divisores de voltaje que vimos el día martes solo se los podía encontrar en circuitos en serie. Entonces son definiciones muy importantes para que tomen en consideración todos los detalles. Vamos. Me van preguntando cualquier detalle si es que necesitan, pero de todas maneras anoten, por favor, las diferencias. Divisores de voltaje solo en circuitos serie. Divisores de corriente solo en circuitos paralelo. ¿Qué nos dice entonces divisores de corriente? Un circuito paralelo oculta como un divisor de corriente porque la corriente que entra en la unión de las ramas dispuestas en paralelo se divide en varias corrientes individuales. Después, obviamente, vamos a identificar en el circuito en paralelo la corriente total dirigida hacia la unión de las ramas después dispuestas en paralelo se dividen entre las ramas. Por lo tanto, un circuito en paralelo actúa como un divisor de corriente. ¿Qué me dice aquí en la figura? ¿Cómo se interpreta esta figura? Tengo una fuente, la corriente siempre sale por el lado positivo, viene hacia el nodo. Entonces, la corriente que entra, ¿qué pasa? Se divide en dos ramas. Por eso es divisor de corriente. Estamos aquí en el ejemplo, observamos. Para arriba, la corriente 1, para abajo, la corriente 2. La corriente total es la que ingresa al nodo. Y las corrientes que se dividen es la 1 y la 2. Si hubiera más ramas, puede ser que se divide en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, etc. El principio del divisor de corriente se ilustra en la figura 6.36, en la que estamos observando para el circuito en paralelo de dos ramas, en la cual una parte de la corriente total se va por R1 y la otra parte se va por R2. Lo que habíamos dicho anteriormente nos dice la parte teórica dentro del libro. Listo. Luego de ello, vamos a identificar como el voltaje es el mismo a través de cada uno de los resistores en paralelo. Las corrientes en ramas son inversamente proporcionales a los valores de los resistores. Por ejemplo, si el valor de R2 es 2 veces el de R1, entonces el valor de I2 es la mitad del valor de I1. En otras palabras, entre los resistores en paralelo, la corriente total se divide en corrientes con valores que son inversamente proporcionales a los valores de la resistencia. ¿De dónde sacamos esto? De la ley de Ohm. Las ramas con más alta resistencia tienen menos corriente. Y las ramas con más baja resistencia, obviamente van a tener más corriente. Eso nos indica la ley de Ohm. Si todas las ramas tienen la misma resistencia, las corrientes de las ramas son iguales. Podemos nosotros identificar en la figura de abajo, 6.37. Teniendo una corriente total de 10 miliamperios.
Obviamente, las corrientes que están en cada resistencia también nos indican los valores, las cantidades, teniendo en la de 100 ohmios 9 miliamperios y en la de 1000 ohmios 0,9 miliamperios. Entonces, aquí podemos ver el ejemplo claro sobre mientras más alta sea la resistencia, más grande sea la resistencia, es menor la corriente. Mientras más baja sea la resistencia, es mayor la corriente. Así como vimos nosotros la fórmula de divisores de voltaje, también existe la fórmula de divisores de corriente. Para un circuito con una fuente de voltaje entra una corriente total y se divide para n cantidad de ramas, donde están todas sus resistencias. En la figura observamos que ingresa una corriente total y se divide en la corriente 1, en la corriente 2, en la corriente 3, en n corrientes, en la cantidad de resistencias que esté, sigue dividiéndose. Y nosotros vamos a tener acá la demostración de que para poder calcular una corriente en una rama en específico, esta es la fórmula. Así como nosotros teníamos que Bx era igual a Rx sobre R total multiplicado, por Bs. Esta era la fórmula que nosotros habíamos visto para divisores de voltaje. Ahora, esta es la fórmula que nosotros tenemos para divisores de corriente. Lo que cambia aquí, ejemplo, ¿no? Rx era arriba. Ahora Rx es abajo para divisores de corriente. RT estaba abajo para divisores de voltaje. Ahora para divisores de corriente, RT está arriba. Y todo esto multiplicábamos en el caso de divisores de voltaje por la fuente total, en el caso de divisores de corriente por la corriente total. Entonces, la corriente Ix a través de cualquier rama es igual a la resistencia total, dividido, obviamente, para la resistencia que vamos a buscarla, y multiplicada, entonces, por la corriente total, entre la unión de las ramas en paralelo. Vamos a ver nosotros un ejemplo. Determina la corriente que circula por cada resistor. Obviamente, aquí nosotros tenemos una fuente de corriente, ingresa por aquí. Voy a tener R1, R2 y R3. Son tres resistencias, son tres ramas diferentes. Voy a tener corriente 1, corriente 2, corriente 3. ¿Estamos? ¿Qué voy a aplicar? Voy a aplicar esta fórmula de aquí. Vamos a verlo. Ix va a ser, vamos a ver, I1. Vamos a calcular la corriente en la resistencia 1. ¿A qué era igual la fórmula? A la resistencia total, ¿sí? Sobre R1, todo esto multiplicado por la I total. ¿Cuál es nuestra I total? 10 miliamperios. ¿Y esto transformado a amperios cuánto es? 0,001 amperios. Podemos hacerlo así o podemos manejarnos con miliamperios. Al final tenemos que tomar en consideración todos los valores. Reemplazo entonces los valores. ¿Cuánto es la resistencia total de estas tres resistencias? Me confirman, díctenme, por favor. Realicen eso en sus casas. 1230. Ya, los demás, ¿qué Mil dicen? doscientos treinta ohmios. Ya.
1230 ohmios. ¿Los demás? Igual Inge, 1230. Igual Inge 1230 ohmios. Y Inge 1230. Ya. Vamos a proceder entonces a colocar 1230 dividido para E de 1 vale 680 y multiplicado para la corriente total, que es 10 miliamperios. ¿Cuánto es la respuesta, por favor? $18.08. Ya, entonces tenemos una y uno que es igual a 18.08 miliamperios. Solo hay que reemplazar los valores, ¿no? Ahora verifiquemos. 1 dividido para 680, 1 dividido para 330, 1 dividido para 200 y 1 dividido para todo esto, no ha sido 1230, ha sido 111, jóvenes. Han realizado mal la operación matemática. Entonces, aquí 111, debo, en este caso, 111 dividir para 680. Estamos y multiplicar para 10 miliamperios. Cabe recalcar que nosotros ya estamos en la segunda unidad y ustedes realizar este tipo de operaciones ya es muy claro y evidente que es algo fácil. Eso es operación matemática. Esto no es electricidad. Estamos dividiendo quebrados. Y si no avanzan a hacer la parte matemática, pues a esta altura del partido se les va a complicar. Por favor, se les recomienda repasar este tipo de ejercicios. De mi parte, se les enseña con mucha paciencia, se les repite 2 hasta 3 veces lo mismo, pero si ustedes no pueden la parte matemática, es muy complicado, jóvenes. Estimados estudiantes, es muy complicado que podemos avanzar. Ustedes me acabaron de dictar 1230 y no ha sido esa la respuesta, por favor. Ya tienen que estar ustedes muy en claro en este caso las fórmulas para sacar las resistencias totales o equivalentes. Listo. Después de ello, procedemos a reemplazar los valores. 111 ohmios dividido para 680 multiplicado por 10 miliamperios me da 1.63 miliamperios. Para I1. Para I2, reemplazo igual 111 dividido por 330, que es los ohmios de la resistencia 2. Y multiplico por 10 miliamperios y tengo ya la I2. Y la I3, lo mismo. Y obviamente tengo las respuestas para I1, para I2 y para I3. Aquí se encuentra lo que nos pedía el enunciado. ¿Tienen alguna pregunta, consulta, duda, inquietud? Por favor, en este momento háganmelo saber. No, ninguna Inge. Ninguna pregunta, Inge. Listo. Por favor, determine la corriente que circula para cada resistor.
presente en la figura 6.39, si R3 se quita. Aquí me indica que R3 ya no existe. Se borraría. Por favor, saque la resistencia equivalente de estas dos y dícteme cuánto vale I1 y cuánto vale I2. Este instante ponerse a hacer. Voy preguntando, por favor. Si es que es el valor, caso contrario, todo. 227 ohmios. Es 222, Inge, en R total. R total 222. Sí, a mí también me salió ese Inge, 222.17 me salió. 222. ¿Y cómo sacaron? 1 sobre 600, a ver, 1 sobre 680 más 1 sobre 330, y eso es igual a 222.17. Sí, esa es una forma, ¿no? La otra forma, cuando hay dos resistencias que les dicté, era multiplicando la primera por la segunda y dividiendo 330, dividiendo para la suma. 680 más 330. Así también podríamos hacerlo. Y con eso, pues sale la cantidad de 660.97. Podemos tomarlo como 661. Realicen, por favor, esta operación. Y me dicen cuánto es el valor. 222 ohmios, Inge. Realizando esta operación.
Sí, Sale la misma respuesta. Sobre lo mismo. Sí, Inge. 220. Sí, sale lo mismo. Mm, mm. 680 por 330. Me sale 224.400. Y obviamente, esto voy a dividir para 680 más 330. Y me sale 222,17. Listo. Ahora, vamos acá. 222,17 dividido para 680. Y esto multiplicado por 10 miliamperios. ¿Cuánto le salió? 3,26. 3,26 miliamperios. Listo. Perfecto. ¿Y abajo cuánto le salió a I2? Reemplazando de igual manera. 6.72 miliamperios. 6.72. ¿Cuánto? 6.72. ¿Todos sacaron eso? 6.73. Sí, Inge. 6,72 miliamperios. Listo, listo, listo. Listo, entonces hemos repasado, por favor, lo que es ahora divisores de corriente. Ahora, como existe divisores de corriente para algunas ramas, la fórmula para muchas ramas y sacar la corriente que yo desee es esta. Ahora, exclusivamente la fórmula de corriente con dos ramas, nosotros vamos a tener las siguientes. Primero, para sacar la resistencia total, ya saben que deben multiplicar R1 por R2, dividir para R1 más R2. Nos vemos. Obviamente, cuando existen las fórmulas de divisores, en el caso especial con dos ramas, son estas. Para la rama 1 va a ser igual a R2 sobre R1 más R2. Para la rama 2 es igual a R1 sobre R2 más R1 más R2 por la corriente total. Anotarán, por favor, estas son las fórmulas exclusivas solo para dos ramas. ¿Sí anotaron? Listo. Por favor, realicen este ejercicio utilizando estas fórmulas. Estas fórmulas se aplican acá. Y me dicen cuántos son los valores para I1 y para I2.
Inge, puede moverle la pantalla para ver el valor de R2 por... Bueno, 32 Ya. aproximándole Inge miliamperios. Muy bien, 31.932, ¿ya? ¿Y cuánto le salió hoy 2? 68. 68.02. 68 miliamperios. Ya. Muy bien. Aquí está la respuesta, 32 miliamperios y el otro es 68.0 miliamperios. ¿Si está fácil o difícil? Coménteme. Fácil. Fácil. Solo hay que reemplazar, ¿no? Hay que reemplazar jóvenes Sí, nada sí, más. sí, sí, Ahora, si en la figura de aquí, en esta que acabamos de ver, cambiamos los valores. R1 va a valer 56, ya no va a valer 100. 56. Y R2 dice 82, ya no va a valer 47. Vamos. 82. Realizar, por favor, el cálculo de I1 y de I2.
0.95. Los demás calcularon, primero debían hacer la resistencia total equivalente, luego utilizar la fórmula general, que estamos aquí, reemplazar R total sobre 470 y multiplicar por 4.000 amperios. Si realizaron así, Sí, que sí, Guillem, sí. el mismo resultado le salió. Sí, Inge. Perfecto. Listo, procedemos a avanzar. Hemos terminado con lo que es divisores de voltaje, divisores de corriente. Vamos al siguiente tema. Circuito serie y paralelo. Hacer un repaso rapidito de estos tres temas. Y de ahí nos saltamos directo a los teoremas. De acá. 227. Anotar, por favor, las tareas que hay que realizar. Tarea número 1, ejercicios de divisores de voltaje y de corriente. Laboratorio número 1, divisores de voltaje. Aquí los ejercicios te van a coger un ejercicio de divisores, si el valor de lo teórico es igual al valor de lo simulado. ¿Anotaron, jóvenes? Eso me van a entregar para el día martes, para la segunda unidad. Sí, ¿está Disculpe, claro las Inge. indicaciones? Se le ¿Puede está repetir? cortando el audio, Inge. No se le No entendió se le bien. escucha, Inge, puede volver a repetir, por favor. Con gusto. Tarea 1, ejercicios de divisores de corriente. Ya les voy a dictar del libro cuáles son. Laboratorio 1, divisores de voltaje y de corriente. Usted va a escoger de la tarea 1 un ejercicio de divisor de corriente y uno de divisor de voltaje. Y con eso realiza el laboratorio. Reemplaza los ejercicios de ahí y coloca en el software Proteus y verifica que los valores teóricos sean iguales a los valores simulados. Estas dos actividades me van a entregar el día
13 de diciembre. ¿Está el señor comandante? Señor Palomo. Sí, dígame, Inge, buenos días. Buen día. Tenga la gentileza de anotar en el grupo de WhatsApp este instante. Tarea 1, ejercicios de divisores de corriente y de voltaje, laboratorio 1, divisor de voltaje, divisor de corriente. De los ejercicios de aquí, de divisor de corriente y de voltaje, escogen uno, el que les guste. Igual, lo reemplazan en el software Proteus para que se pueda realizar el laboratorio 1. ¿Cuándo van a entregar? El martes. Anote eso en el grupo de Listo, WhatsApp. Inge, ya les comunico por el grupo. Sí, Ya. muchas gracias, Inge, ya les comunico. Los dos ejercicios Ya, escogidos gracias. en un solo informe, ¿no, Inge? En un solo informe los dos. En un solo informe los dos. Inge, El link de las evidencias. Porque estoy intentando y ya internet no coopera. Le doy clic a enviar y no me permite, solo tiene que crearse un enlace y ese enlace compartirles. No se olviden, por favor, de hacerme acuerdo, porque caso contrario ustedes no van a tener dónde cargar la tarea, ¿sí? En la Listo. tarde, a partir de las 6 de la tarde, me envían un mensaje. Me dice, ingeniero, por favor, ayúdenme enviando el enlace de las tareas. Y con eso yo ya vuelvo en el centro de la Tacunga y hay internet. Entonces de ahí sí ya les puedo compartir rápido. Perfecto, vamos a continuar. Inge, disculpe una pregunta. ¿De qué página es el deber? Justo eso mismo les voy a compartir.
Ya les voy a compartir las páginas, les voy a explicar todos los detalles para que todo quede claro. Ya. De la página 224 van a realizar la sección 6.7, divisores de corriente. No, esas son las respuestas. Acá arriba están los divisores de corriente, 6.7. Ya. De la página 219 ha sido. Página 219 van a ser toda la sección 6.7, ¿no? 5 ejercicios. 1, 2, 3, 4, 5. De la página, anotaron 219. Sección 6.7. Divisores de corriente. ¿Se anotaron? Sí, Ingeniero. Sí, Inge. Sección 6.7, página 219. Listo. Ahora nos vamos. De la página 165, sección 5.7, divisores de voltaje. El 37, el 38, el 39, el 40 y el 41. 42, 43, 44. puede repetir la página. Todos los ejercicios de la sección de divisores de voltaje. La página 163. 163. ¿Anotaron todos? Sí, Sí, ingeniero. Realizan, ejemplo, puede ser este ejercicio el 37, ¿no? El que realicen para divisor. Página 181.
pasar más. Después ustedes se quedan 127. Listo, identificación de relaciones serie paralelo. Habíamos conversado ya que cuando tenemos un circuito mixto es que una resistencia está en serie, las otras están en paralelo, resistencia equivalente y se suman las series de acá. Habíamos hecho ejercicios también, que si tenemos dos resistencias en serie, en paralelo, primero resuelvo esta, saco el valor y luego sumo con las tres. El análisis de circuitos resistivos en serie y paralelo, identificamos paralelos. Como son del mismo valor, aplicamos la fórmula para las mismas resistencias. 100 dividido por 2 es 50 ohmios. Y luego esos 50 le sumamos con los 10 ohmios porque quedan en serie. 50 más 10, 60 ohmios. Vamos haciendo el de acá. Primero, saco el paralelo de aquí. Luego con la respuesta de aquí, le sumo a la de acá. Luego la respuesta de estas dos, con la sumatoria de estas dos, hago en paralelo. ¿Ustedes conocimiento? Inge no le escucha, escuchando en recortado, Inge. Listo, jóvenes. Les estaba explicando que hasta aquí ustedes ya tenían conocimiento de que no más y cómo realizar los circuitos serie paralelo, circuitos mixtos. No se le escucha, Inge mismo, se le escucha Dije, no, entrecortado. no se le entiende, está entrecortada el audio. Ahora, vamos a identificar caídas de voltaje en circuitos serie No se le escucha, Inge. ciertas partes del circuito del dada en el capítulo 5 que ya lo vimos. También ya hemos visto la ley de voltaje. Donde voltaje porque se encuentra ahí. Inge, disculpe, Se se van le escucha hasta recortado, emisoras Inge, no voltaicas. se le escucha bien.
Sí, Inge, desde que dijo las quedas de voltaje no se le entendió. Porque sí, Vamos a quedarnos hasta aquí, pero revisan por favor estos temas. Inge, no se le escuchó lo que dijo. o escribe en el WhatsApp, Inge, no se le entendió.